Muy buenos días, tengan todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Por favor, reciban todas y todos el saludo cordial de nuestro presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael José Moreno Pérez, del director general de la Escuela Nacional de la Magistratura, magistrado Guillermo Blanco Vázquez, y por supuesto el cariño de todos quienes trabajamos acá en la Escuela Nacional de la Magistratura. Ya tenemos con nosotros al profesor Juan Eduardo Romero, bueno, es también diputado actualmente a la Asamblea Nacional, pero ha desarrollado una trayectoria en la academia y, bueno, se siente más cómodo, digámoslo así, con el título de profesor. Bueno, bienvenido, profesor, un honor tenerlo con nosotros en la mañana de hoy, con una presentación con la cual nosotros estamos dando inicio a la conmemoración, nos sumamos, la Escuela Nacional de la Magistratura se suma a toda la conmemoración del bicentenario de la batalla de Carabobo, la batalla que nos dio la independencia, bueno, que ha estado por Venezuela, digamos, inspirando a todos los venezolanos y venezolanas. La Escuela Nacional de la Magistratura también hoy, digamos, con el honor de contar con el profesor Romero, iniciando entonces la conmemoración de este mes bicentenario de la batalla de Carabobo. Vamos a conocer un poco cuál es la presentación que nos tiene el profesor para el día de hoy. Y bueno, también a conocer un poco para quienes no conocen al profesor Romero, revisar un poco, digamos, su experiencia y para que todos y todas, digamos, nos demos un poco de cuenta de la calidad del ponente que nos acompaña la mañana de hoy. Acá tenemos, bueno, por supuesto, como hemos dicho, en conmemoración del bicentenario de la batalla de Carabobo, la ponencia que nos trae el profesor el día de hoy, los retos de la Venezuela potencia 200 años después de Carabobo. Ese es el tema que va a estar desarrollando el día de hoy. Ya hemos dicho, Juan Eduardo Romero, diputado de la Asamblea Nacional, historiador y profesor universitario. Vamos a leer un poco de su síntesis curricular. En cuanto a su formación académica, esto es, entiendan por favor, es un resumen. El profesor hizo la licenciatura en Educación con mención en Ciencias Sociales, y específicamente en el área de Historia, en la Universidad del Zulia. Egresó en el año 93, luego hizo, entre otros, estudios de posgrado, maestría en Movimientos Sociales y Nueva Ciudadanía, Historia Contemporánea de América Latina en la Universidad Internacional de Andalucía, en Sevilla, España. Egresó en el año 2007. Allí mismo hizo el doctorado en Historia de América Latina Contemporánea, egresó en 2008 y completó con el postdoctorado en Filosofía Política por la Universidad de Cádiz, que obtuvo en el año 2012. Como hemos dicho, el profesor Romero ha desarrollado una amplia actividad. Nos comentaba que desde que se graduó, apenas terminó su licenciatura, la universidad le ofreció puesto como docente y luego como investigador, y bueno, ha desarrollado su carrera allí, por ejemplo, en la Escuela de Historia y en la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Educación, entre otras en las cátedras de Geopolítica, Sistema Político e Historia de América Latina, en la maestría en Ciencias de la Comunicación, la cátedra de Estado y Medios de Comunicación, en la maestría en Ciencias Políticas, la cátedra Pensamiento Político Latinoamericano, en la maestría en Desarrollo Social, Sistema Político, maestría de Gerencia Pública, la cátedra Sistema Político también, y en el doctorado en Ciencias Sociales, la cátedra de Historia y Geopolítica de América Latina. Todo esto en su alma mater, en la Universidad del Zulia, pero el profesor también ha desarrollado una amplia actividad en otros ámbitos, por ejemplo, en el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos Pedro Walde de nuestra Cancillería. Ha sido docente en las cátedras de Política Exterior y de Sistema Político Venezolano, y también en el doctorado de Estudios Estratégicos de la UBB, la Universidad Bolivariana de Venezuela, docente de las cátedras Pensamiento Político y Democracia, y es responsable de la línea de investigación Prácticas Anticapitalistas en Venezuela. Y bueno, para continuar con su actividad como docente, vemos acá, ha sido docente invitado en muchísimas universidades de gran prestigio a nivel internacional. Podemos mencionar, por ejemplo, entre otras, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Rosario en Argentina, Universidad del Atlántico en Colombia, la Universidad de Ankara en Turquía, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona en España, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Europea de Chipre, la Universidad de Tel Aviv en Israel, la Universidad de Nápoles en Italia,
la Universidad de Río de Janeiro en Brasil, la Universidad Nacional Autónoma de Managua en Nicaragua, la Universidad de Guadalajara en México, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad de Liverpool en Inglaterra, la Universidad de Caen en Francia, la Universidad de Panamá en Panamá, la Universidad de los Andes en Venezuela y la Universidad Central de Venezuela. Por supuesto, todo esto acompañado con una amplia actividad de producción también, entre otras cosas, bueno, columnista de opinión en Panorama, allá en el Estado Zulia, el diario Panorama, en el diario digital de Ecovisión, en el diario digital Aporrea. También tiene muchísimos libros publicados, pero bueno, no queríamos abrumar a nuestra audiencia también con toda esta producción, ¿no? Y entre otras cosas también ha sido asesor o es asesor de análisis prospectivo en las de fronteras en las áreas de formación política del Instituto Zuliano de Estudios Políticos y Económicos y Sociales, el ICEPES. Y bueno, también, bueno, ya hemos dicho, asesor del ICEPES también en temas bueno, de fronteras y políticos, es director del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos, el CIEPE, en Maracaibo, vicepresidente también del Consejo Legislativo del Estado Zulia, ha sido cuando fue diputado del Consejo Legislativo, y entre otras cosas también es miembro de la red de intelectuales y artistas por la paz y la humanidad, adscrita a la Secretaría de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela y, por supuesto, investigador adscrito al Centro Nacional de Estudios Históricos. De modo que, digamos, esto que hemos leído, e insistimos, es un resumen de la actividad que ha desarrollado el profesor, la actividad académica y profesional que ha desarrollado. Digamos que tiene, creemos nosotros, autoridad, digamos, en términos académicos e intelectuales para hablar del tema, y quién mejor que él para iniciar con nosotros entonces la conmemoración del mes bicentenario de la batalla de Carabobo. Si al profesor le parece, vamos a dejar para nuestra audiencia sonando una pequeña canción y bueno, con ella luego comenzamos entonces la presentación propiamente dicha del profesor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor, la ley respetando la virtud y honor. Pensaba en su trono, que el ardid ganó, darnos duras leyes el usurpador, previo sus cautelas nuestro corazón, y a su inicuo fraude opuso el valor. Y a su inicuo fraude opuso el valor, previo sus cautelas nuestro corazón, y a su inicuo fraude opuso el valor, y a su inicuo fraude opuso el valor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. A este santo nombre tembló de pavor el vil egoísmo que otra vez triunfó. Bueno, perdón, se nos interrumpió la canción, profesor, pero bueno, con ella, usted que la conoce muy bien, le damos la bienvenida y bueno, gracias por estar con nosotros, un honor. Gracias, Domingo. Muy agradecido a ti y a la compañera Isel por la invitación y esta oportunidad de dialogar sobre un tema muy importante. La disertación que les traigo hoy para compartir, este diálogo abierto en medio de estas circunstancias de la pandemia, trata de analizar en una perspectiva histórica política los retos de la Venezuela potencia 200 años después de Carabobo. En términos andragógicos, este diálogo con ustedes va a tener tres partes.
una primera parte que yo creo necesaria para aproximarnos desde el punto de vista histórico de la filosofía de las ideas, filosofía política, de la naturaleza de la denominada guerra de independencia, o como yo prefiero, la disolución del vínculo colonial. Y esa diferencia se trata de entender por qué nosotros los historiadores preferimos hablar de un proyecto emancipador para denominar el proyecto bolivariano y no sencillamente solamente como un proyecto de independencia política. En segundo término, andragógicamente, insisto, me voy a aproximar al análisis de lo que fue la dinámica geoestratégica que condujo a Carabobo y las consecuencias a propósito del bicentenario que estamos celebrando próximamente que tuvieron. Y finalmente cierro con un análisis prospectivo sobre la base de los retos a los cuales nos estamos enfrentando en este momento. Comenzaría entonces por señalar una diferencia conceptual muy importante. La historiografía tradicional, esa historiografía que se da sobre el trabajo de la Academia Nacional de la Historia, creada a finales del siglo XIX, ha insistido mucho en el concepto de proyecto de independencia. Y esa insistencia tiene toda una justificación en términos de la construcción del Estado Nacional que se va a dar a partir de 1830. Nosotros preferimos hablar de proyecto de emancipación y vamos a explicar esto. Realmente desde los inicios, es decir, cuando vemos la estructuración de los denominados movimientos preindependentistas, estos movimientos preindependentistas, donde está las revueltas de Andrés Sote en Yaracuy, donde está, por supuesto, José Leonardo Chirinos en la Serranía de Coro, o Francisco León en Maracaibo, o las revueltas de los comuneros también en la zona andina, todas tienen como epicentro común las tensiones que caracterizaban a la sociedad colonial, al sistema social y económico impuesto por España en sus colonias en nuestro territorio. En el caso específico de Venezuela, esas contradicciones se elevaron al máximo, entre otras cosas, por los propios contrastes del sistema histórico colonial hispano. En ese territorio que es la Capitanía General de Venezuela, lo que hoy es Venezuela, y que antes estaba conformado por las provincias de Guayana, provincia de Cumaná, Margarita, Venezuela, la provincia de Guayana, la provincia de Mérida, La Grita, posteriormente conocido como provincia de Maracaibo, la provincia de Barinas, que se van a conformar a partir de 1777 en la Capitanía General de Venezuela, van a tener una característica, y es que desde el punto de vista jerárquico, las capitanías estaban en un segundo o tercer orden, muy por debajo de los virreinatos. El más conocido es el virreinato de la Nueva España, lo que hoy es parte de México y Centroamérica, o el virreinato de Santa Fe de Bogotá, o Nueva Granada, como también se le conoció, o el virreinato del Perú, que es más conocido, que incluía, aparte de lo que hoy es Bolivia, Ecuador y Perú, o el virreinato del Río de la Plata, que por sus características, sobre todo en términos de las riquezas desde el punto de vista de minerales preciosos tenían, se les asignó una jerarquía superior. Ese no fue el caso de la Capitanía General de Venezuela, a pesar que la Capitanía General de Venezuela tenía minas también sumamente importantes, pero mucho menos cuantiosas que las minas en el Potosí o en la zona del Perú, o las minas que vamos a conseguir a todo lo largo de México. Y eso estableció una diferencia en términos jerárquicos sumamente importante. Es precisamente esa diferencia jerárquica la que nos ayuda a entender por qué Venezuela, por qué la Capitanía General de Venezuela, por qué la provincia de Venezuela va a ser una de las primeras en pronunciarse luego de los hechos de Bayona en 1808, se conoce como la capitulación de Bayona, a través de la cual
Napoleón Bonaparte obliga al rey de España a aceptar su dimisión y comienza un proceso de constitución de juntas conservadoras de derechos de Fernando VI. En el caso específico de la Capitanía General de Venezuela y más aún en el caso de la provincia de Venezuela, los contrastes de las propias tensiones internas nos explican la conformación de la sociedad patriótica de la cual fueron parte Bolívar, Francisco de Miranda, José Félix Rivas, Juan Germán Rocio, para solo nombrar algunos, el Marqués del Toro, para solo nombrar algunos de los personajes que la historiografía tradicional venezolana ha venido señalando. Esa sociedad patriótica plantea un proyecto de independencia basado en las contradicciones de clase surgidas en la estructura colonial hispana. Hay unas tensiones por jerarquías de clase, por jerarquías étnicas, que se manifiestan aún más fuerte en el caso de la Capitanía General de Venezuela, principalmente porque esta capitanía, insisto, al ser en términos jerárquicos de la estructura del poder colonial en nuestra América, mucho menos importante que los virreinatos, eso significó también una especie de desatención. Esa desatención produjo algunos cambios sumamente importantes. Por ejemplo, como se dio varias veces la circunstancia que gobernadores de diversas provincias, principalmente la provincia de Venezuela, morían en el ejercicio del cargo, y la sustitución por parte del Consejo de Indias, que era el consejo mayor en términos jurídicos políticos que administraba todos los asuntos coloniales, tardaba mucho. Los grupos criollos presionaron de tal manera que se les dio la potestad a este Consejo de Indias de nombrar sustitutos de los gobernadores que murieran en ejercicio de su propio seno. Adicionalmente, hay que hablar de algunos otros elementos que también fueron sumamente importantes, como por ejemplo la Ley de Gracias al Sacar del siglo XVIII, que permitía la compra de la condición de blancos a mestizos, mulatos y pardos. Esto es un elemento que ha pasado tradicionalmente muy por debajo en la historia oficial venezolana, pero que tiene una relación significativa con la naturaleza y la dinámica de los hechos del 19 de abril. Producto de la Ley de Gracias al Sacar, por ejemplo, Simón Rodríguez se hizo maestro. Juan Germán Rocio pudo estudiar en la Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela, y pudo entrar al Colegio de Abogados de Caracas, que era sumamente clasista. Solo para nombrar dos de los casos más evidentes. Rodríguez, maestro de Libertador, con una impronta muy importante desde lo que hoy conocemos como la pedagogía crítica, y Juan Germán Rocio, nada más y nada menos, uno de los principales juristas en el proceso de disolución del vínculo colonial, uno de los redactores de la Declaración de Independencia, uno de los principales auspiciadores de la Constitución derivada del primer Congreso Constituyente de 1811. Y esto es un tema que ha pasado muy por debajo de la mesa por la naturaleza que expresaba la lucha de clase. Lo que quiero mostrar con esto es que, si bien es cierto que el proyecto de ruptura del vínculo colonial surge en una identidad de clase, principalmente a través de la sociedad patriótica y los mantuanos como clase empoderada, también es cierto que lo que denominamos la pérdida de la Primera y la Segunda República se explica por esas contradicciones de clase. No podemos entender la pérdida de la Primera y la Segunda República si no entendemos que la direccionalidad planteada inicialmente por la sociedad patriótica, de la cual formó parte el propio Bolívar, formaba parte Francisco de Miranda a partir de su llegada, luego de los hechos del 19 de abril de 1810, deben ser entendidas en un contexto en donde los mantuanos plantearon un proyecto a través del cual iban a sustituir, en términos de dominio de clase, a la élite hispana. Esto en una sociedad como era la sociedad colonial de la Capitanía General de Venezuela en 1777 era una gran contradicción. Estamos hablando de que los mantuanos no llegaban a representar, conjuntamente con los blancos criollos, ni el 12% de la población que caracterizaba la Capitanía General de Venezuela para ese momento. El 85% de la población venezolana para 1810 estaba conformado por otros grupos étnicos que tradicionalmente habían sido subordinados
coaccionados y violentados tanto por la clase mantuana como por la clase de blancos peninsulares. Y esto es importante que lo entendamos. Estamos hablando de pardo, estamos hablando de mestizos, estamos hablando de tercerones, estamos hablando de salto atrás, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de afrodescendientes, estamos hablando de una diversidad étnica que componía la sociedad desde el punto de vista social de la Capitanía General de Venezuela y que no se sintió representada en el proyecto político de independencia inicialmente esbozado por los blancos mantuanos. Razones sobran para entender este escaso ánimo y que nos permiten además entender por qué Boves tuvo el alcance social que tuvo en su momento. Mientras que los mantuanos actuaban en función de sus intereses de clase, actuaban defendiendo la esclavitud, actuaban defendiendo sus privilegios, Boves, por una parte, actuaba bajo un criterio de revancha de clase, ¿no? Un ataque feroz contra los propietarios mantuanos que tradicionalmente habían sido esclavistas, que habían concentrado el monopolio de la actividad comercial, ¿no? Y que, por supuesto, tenían sus propios intereses. Eso nos explica por qué fracasa la Primera República, por qué fracasa la Segunda República. Cuando fracasa la Segunda República, Bolívar entra en una comprensión muy importante que se va a manifestar inicialmente en dos documentos. Primero, el Manifiesto de Cartagena. En el Manifiesto de Cartagena, Bolívar hace una primera aproximación a una crítica profunda al carácter sumamente excluyente que había tenido el proyecto político de independencia esbozado inicialmente por los mantuanos. Y luego, en la Carta de Jamaica, que es una consecuencia inmediata de la pérdida de la Segunda República, Bolívar, a partir del contacto y de la impronta de Alexander Pétion, presidente de Haití, y recordemos que Haití es la primera revolución en el occidente no blanca que se da en el mundo y que tuvo una importancia muy significativa desde el punto de vista de los alcances, desde la óptica de las reivindicaciones sociales y de la atención a los problemas de la igualdad y la participación. La impronta de Pétion sobre Bolívar es clara y hace que Bolívar, luego de pasar ese tránsito desde la migración de Oriente, cuando fracasa, insisto, luego de la campaña admirable tan exitosa entre 1813 y 1814, y en 1814 la Segunda República se pierde, Bolívar hace un recorrido por el Caribe, Jamaica, Haití, y en ese recorrido, insisto, escribe la Carta de Jamaica, que celebramos los 200 años, hace no mucho, ¿no? Y que en esa Carta de Jamaica elabora su primera aproximación geopolítica. En esa aproximación geopolítica de Bolívar se marca la línea divisoria entre la formulación del proyecto de independencia y la construcción del proyecto de emancipación. ¿Qué diferencia podemos ver entonces en términos del proyecto de independencia con el proyecto de emancipación? ¿Y por qué es tan importante para entender la dinámica que vivimos hoy en día y por qué Chávez planteaba el rescate del proyecto bolivariano? Porque el verdadero proyecto bolivariano es un proyecto emancipador, liberador. Y esto no es una cuestión simplemente semántica, sino que la naturaleza de la construcción desde el punto de vista de la filosofía política y del mundo de las ideas que vemos en la construcción de ese proyecto emancipador tiene una enorme diferencia con el proyecto de independencia. El proyecto de independencia buscaba una sustitución de una clase por otra en el ejercicio del poder. No buscaba ni planteaba una modificación de las condiciones censitarias, es decir, de las condiciones privilegiadas que tenía y que tuvo la Constitución de 1811. La Constitución de 1811 es una constitución que es bien interesante, sin lugar a duda, pero es una constitución que mantiene las condiciones de clase. Construye unos círculos concéntricos de ciudadanía y se debate por primera vez la idea de ciudadanía, pero en unos círculos. Hay un primer círculo general. Todos los nacidos en la Capitanía General de Venezuela son ciudadanos de la República. Ese es el primer círculo, pero es un círculo muy general, porque cuando uno revisa la Constitución de 1811 hay un segundo círculo. Ajá, todos somos nacidos en Venezuela, pero no todos pueden participar en política, el segundo círculo. Y un tercer círculo aún más pequeño, que es el círculo de la restricción del proyecto de independencia, del proyecto político, que es solo pueden participar en política los que sepan leer, los casados y los que tengan propiedades, y por lo tanto estamos hablando de una participación esencialmente basada en las condiciones étnicas y en las condiciones propietarias.
Insisto, eso en una sociedad como era la Capitanía General de Venezuela a partir del siglo XVIII, era una profunda contradicción. Dejaba por fuera, excluía a la mayoría de la población. Por lo tanto, temas tan importantes como la igualdad y la participación no estaban siendo abordados profundamente por el proyecto de independencia. Es eso, esa particularidad, lo que hace que Bolívar comprenda que no es posible construir una revolución exitosa que diluya, que disuelva, que destruya el proyecto de dominación colonial si no se incluye a la mayoría de la población. Y es por eso que ustedes ven que en la Carta de Jamaica habla como habla. Por eso que ustedes ven que cuando desembarca en 1816 en la expedición de los Cayos, que celebramos también el bicentenario recientemente, en esa expedición de los Cayos una de las primeras cosas que hace es decretar la libertad de los esclavos. Y comienza Bolívar a construir un proyecto de emancipación. ¿Qué líneas construye este proyecto de emancipación? Primero, un Estado que se aleje de las visiones que desde la filosofía política prevalecían en ese momento. Hay una gran discusión en la filosofía política sobre las posibilidades de la construcción de la democracia, sobre todo a partir del texto de Alexis Tocqueville sobre la democracia en Estados Unidos. Y hay un gran debate, sin lugar a dudas, que se genera. Ese debate Bolívar lo incorpora en la discusión filosófica, en la construcción, en la definición del proyecto emancipador, pero le agrega otros elementos. Bolívar piensa un Estado fuerte, un Estado centralizado, en contraste con el Estado federal bajo la impronta esencialmente del modelo norteamericano que fue esbozado en la Constitución de 1811 y que tan graves consecuencias tuvo en su momento para el desarrollo del proyecto de la Guerra de Independencia. Bolívar entonces piensa en un Estado federal, un Estado donde de alguna manera participen por igual los ciudadanos soldados y los soldados ciudadanos, como lo dijo en el discurso de Angostura. Y fíjense que es tan importante eso, que esa es la base de la unión cívico-militar. A mí a veces como historiador me da mucha risa, porque ustedes deben recordar que uno de los debates esenciales de la Constitución de 1999 fue el debate sobre el derecho al voto a los militares. Y yo debo recordar acá que cuando se elabora el estatuto electoral para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Asamblea Constituyente, que va a dar origen al Congreso de Angostura, Bolívar introduce en ese estatuto electoral una novedad extraordinaria, una novedad que tiene que ver con el cambio producto de la concepción del proyecto emancipador. Insisto, ese proyecto emancipador es un proyecto que atiende los temas de la exclusión, es un proyecto que habla de un Estado centralizado, pero es un proyecto que habla sobre todo de la incorporación de nuevos derechos influenciados sin lugar a dudas por las lecturas que tuvo Bolívar en su momento determinado. Insisto en esto, y eso nos explica incluso el cambio estratégico. No es fortuito que luego de la expedición de los Cayos, Bolívar renuncie a la visión estratégica militar que había concentrado la guerra de disolución del vínculo colonial en el eje centro costero y con la impronta de Manuel Piar, que no era precisamente un blanco puro, decide introducirse por las cabeceras del delta del Orinoco y tomar Angostura. ¿Qué explica la toma de Angostura? La toma de Angostura explica, desde el punto de vista estratégico militar, un cambio muy importante. Es decir, se decide de renunciar a concentrar la guerra de independencia en el eje centro-norte por una realidad militar estratégica. Enfrente del eje centro-norte de Venezuela está La Habana, está Puerto Rico, que eran los dos epicentros de la concentración de las tropas que a partir de 1815 vinieron desde España bajo la orden de Fernando VII y bajo la responsabilidad de Pablo Morillo. Y Bolívar y Piar entienden que tienen que cambiar el mapa geoestratégico, y cambiar el mapa geoestratégico en la doctrina militar no solo significa eso, sino también significa incorporar a los sectores mayoritarios: pardo, mulato, sambo, tercerones, salto atrás, indígenas, mujeres. Y esto es un tema sumamente interesante, sumamente importante en la construcción del proyecto emancipador. Entonces, cambia el escenario territorial de la lucha,
se ubica en Angostura. La ubicación en Angostura permite, por una parte, tener un control de la entrada a través del delta del Orinoco. Permite, por lo tanto, tener una mayor accesibilidad a la compra-venta de material y de insumos alimenticios en el Gran Caribe o en las pequeñas Antillas, lo que conocemos como las Antillas menores hoy en día, Martinique, Bonaire, San Martín, ¿no? Grenada, entre otras. Pero facilita a través de la entrada del delta de Macuro y la concentración en Angostura de un control de los llanos orientales, de los llanos centrales y de los llanos occidentales. Eso es ganado, cuero, especias, caballos, que van a permitir y van a facilitar el establecimiento de una nueva estrategia. Es por eso que en la convocatoria, en el estatuto electoral, insisto, que permite la conformación del Congreso de Angostura, se habilitan los cuarteles y se le da derecho al voto a los militares. Y eso tenía que ser así. Es Bolívar el primero que habla de la unión cívico-militar. De tal manera que cuando Chávez lo plantea en 1999, no lo hace sino rescatar un planteamiento del proyecto emancipador bolivariano que formuló Bolívar a partir del discurso de Angostura. ¿Por qué Bolívar lo hace? Bueno, porque el país, la Capitanía General de Venezuela, era un escenario de guerra. Habían territorios bajo control, la provincia de Coro, la provincia de Maracaibo, parte de la provincia de Venezuela, parte de la provincia de Cumaná, Margarita, parte de la provincia de Barinas estaban bajo el control realista. Y por lo tanto, las circunscripciones que se elaboraron para definir los candidatos que iban a ser parte del Congreso Constituyente de Angostura tenían que ver con los espacios en donde habían cuarteles y habían militares. Entonces Bolívar se planteaba una gran contradicción. Si las elecciones en la interpretación de la filosofía política del momento era algo segregario, ¿cómo lo podíamos dar en un país dividido, en un país en guerra? Y entonces Bolívar introduce la figura del ciudadano soldado y del soldado ciudadano, que tan útil ha sido en la Venezuela de hoy en día. Y esto es importante que lo señale, porque tiene que ver con algunos asuntos que la Revolución Bolivariana hoy en día está atendiendo. Insisto entonces, el proyecto emancipador bolivariano es completamente distinto del proyecto de independencia política inicialmente esbozado entre 1808 hasta 1815. A partir de 1815 se comienza a definir el proyecto emancipador y ese proyecto emancipador habla de un Estado centralizado, habla de una organización del ejército, habla de un proceso progresivo de incorporación de las diversidades de grupos étnicos existentes y de la construcción de un Estado de derecho para ellos. Y esto va a ser vital, va a ser esencial en la naturaleza, el alcance, el significado e incluso nos va a permitir entender por qué el proyecto bolivariano emancipador fue contundentemente borrado después de 1830. Bolívar logra entonces entre 1815 y 1818, que es el momento de la convocatoria del Congreso de Angostura, constituirse en un liderazgo político fuerte, en un liderazgo liberador, en un liderazgo emancipador, en un liderazgo que introducía un debate desde el punto de vista del campo de las ideas sumamente importante en una sociedad profundamente clasista como era la sociedad colonial venezolana. Y esto, insisto, debe ser entendido en todo su alcance. Cuando Bolívar da el discurso de Angostura, plantea entonces un conjunto de temas que son vitales: la organización del Estado, la constitución de la política como un hecho ético, moral, la conformación de un sistema electoral incluyente, la formulación de leyes que atendieran las necesidades, la organización del territorio, ¿no? El diseño de una geopolítica. Bolívar se adelanta a la formulación de las escuelas geopolíticas que son características del siglo XIX y comienza a entender la necesidad de afrontar la disolución del vínculo colonial como un hecho geopolítico, es decir, como una integración más allá de las fronteras de la Capitanía General de Venezuela. Y es por eso que Bolívar va a formular entre 1816 y 1818 lo que va a ser la campaña del sur.
Y es por eso que los venezolanos van hasta la actual Colombia, o van hasta el actual Perú, o van hasta la actual Bolivia, o van hasta el actual Ecuador, ¿no? A participar. Es por eso que además Bolívar encarga a Pedro Gual de intentar establecer un emporio en la península de la Florida ante lo que ya era evidente que fue la expansión norteamericana a partir de lo que eran las 13 colonias y posteriormente. Recordemos que lo que eran las colonias norteamericanas tenían un escenario geopolítico esencial hacia el Atlántico del Norte. Y a partir de la toma por muy cortos meses de un espacio cercano a Pensacola, en la hoy Florida norteamericana, y eso lo hacía Bolívar porque ese control permitía controlar el acceso al Golfo de México y a uno de los pasos más importantes. Y Bolívar entendió el alcance que podía tener la expansión norteamericana y previó eso, además, como un elemento de presión hacia la Cuba, La Habana, controlada por los españoles, y como un elemento de presión para que no les llegara nuevo bastimento. Lamentablemente, el intento de construir un enclave en la península de la Florida fracasó, pero sin embargo Bolívar ya daba ahí muestras de una visión geopolítica de primer orden, de gran alcance. ¿Qué quiero resaltar? Y esto forma parte, insisto, de esta primera parte. La diferencia entre el proyecto emancipador y el proyecto de independencia. Ese proyecto emancipador va a ser clave, porque es un proyecto de liberación en el sentido de lo que manifestaba el maestro argentino-mexicano Enrique Dussel. Es decir, buscar la forma en la cual el individuo logra hacerse, ser a sí mismo sin poseer. Y Bolívar construye una idea de la cual nos habla mi maestro Enrique Dussel, que es mandar obedeciendo. Por eso él hablaba de la política como ética, por eso hablaba de moral y luces como primeras necesidades, por eso hablaba de un conjunto de elementos que hoy son parte de lo que yo llamo el proyecto bolivariano relanzado. Entendamos entonces que en esta primera parte es significativo la comprensión de la diferencia entre ese proyecto de independencia y ese proyecto de emancipación. Ese proyecto de emancipación que es abortado, que es explotado, que es intervenido, que es saboteado por las élites mantuanas, tanto en la Capitanía General de Venezuela, en el Virreinato de la Santa Fe, en el Virreinato del Río de la Plata, en el Virreinato del Perú o en el Virreinato de Nueva España. Ese proyecto emancipador era un proyecto sumamente peligroso. Sumamente peligroso porque quebraba con todos los elementos desde el punto de vista histórico, de la filosofía política y de la construcción de un Estado. Hablaba de integración, hablaba de igualdad, incorporaba principios muy vitales sobre el uso de la tierra, sobre la actividad socioproductiva. Y es por eso que debemos entender por qué el proyecto emancipador va a ser contundentemente perseguido luego del fallecimiento de Bolívar en 1830. Era un proyecto peligroso en términos geopolíticos. Era un proyecto peligroso en términos de integración social. Era un proyecto peligroso por su planteamiento liberador. Y eso, sin lugar a duda, nos permite, insisto, entender el cruento ataque que sufrió todo lo que tuviera olor a idea del proyecto bolivariano emancipador a partir de 1830. Sin embargo, el proyecto bolivariano emancipador logra avanzar entre 1816, cuando comienza a formularse, hasta, y esto es un hito, 1824 con la batalla de Ayacucho. La derrota en Ayacucho por parte del mariscal Antonio José de Sucre, el gran mariscal posteriormente a eso, marca el punto de inflexión del ataque incruento que a partir de ese momento va a sufrir el proyecto emancipador. Lo que estoy diciendo es que entre 1816 hasta 1824, es decir, 8 años, el pensamiento emancipador bolivariano es un pensamiento dominante desde el punto de vista del proyecto de ruptura del nexo colonial en toda nuestra América. Las ideas de Bolívar son un elemento transversal en ese momento. Su capacidad y su liderazgo, su éxito militar, su claridad humana, su solidaridad va a ser un elemento constitutivo. Pero después de 1824,
cuando en Ayacucho ya la presencia hispana en Sudamérica es eliminada, comienza una reacción terrible contra el proyecto bolivariano emancipador. Y era obvio que así ocurriera, porque el proyecto emancipador bolivariano implicaba la disolución del esclavismo como sistema económico-social, implicaba una democratización en el acceso a la tierra y un tercer elemento sumamente importante que generaba un debate sobre la igualdad y la participación. Por lo tanto, el colapso por sabotaje, no el colapso por deterioro de la idea, sino el colapso por sabotaje del proyecto emancipador, deja tres problemas no resueltos que hasta el día de hoy afectan a América Latina. El primer problema, el problema de la igualdad. Es decir, cómo es la participación en términos de género. Y Bolívar avanzó mucho para la época vivida, donde la mujer era considerada una especie de ángel del hogar. Uno de los elementos de la filosofía occidental es que considera a la mujer como un ángel del hogar. ¿Cómo es esta imagen? Bueno, una persona que debe ser obediente, que es sumisa, que se somete al padre, al esposo, al hermano, a la sociedad patriarcal en general, y que no tiene derecho de opinar. Bueno, Bolívar introdujo una ruptura y introdujo un debate sobre la igualdad sumamente importante. Este debate de la igualdad, que es un debate que una de las aristas es el género, pero otra de las aristas es el tema étnico en una sociedad como era la sociedad surgida en la capital general de Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, donde hay una conformación, son sociedades todas multiétnicas, unas más, otros menos, con mayor presencia del elemento indígena en unas, con menor incidencia en otras, pero en todas una sociedad multiétnica. Ese planteamiento del proyecto emancipador sobre una igualdad étnica era un gran problema, sin lugar a dudas. Era un gran problema. El segundo problema es el problema de la participación. Si no hay igualdad, no hay participación. Y fíjense ustedes que eso es tan vital como incluso nosotros todavía estamos en ese problema de participación. La resolución del Consejo Nacional Electoral en el año 2015 de obligar a una representación equiparable de mujeres en la elección de cargos públicos es una muestra que todavía no hemos resuelto en toda su amplitud el problema de la participación. No hablemos, por supuesto, de las circunscripciones especiales, ¿no? Indígenas, que también habla de los problemas de la participación. Y el tercer problema que deja el proyecto emancipador, es el problema del acceso a la propiedad privada. Cómo se distribuía la tierra que había sido decomisada a los grupos hispanos dominantes. Cómo se distribuía la tierra para compensar la participación o la pérdida de vida en algunos casos de elementos humanos en la guerra de disolución del vínculo colonial. Eso lo planteaba el proyecto de emancipación. Entonces, con esto termino la primera parte de esta intervención. La diferenciación entre el proyecto emancipador y el proyecto político de independencia. Ahora, eso tiene una enorme relación con lo que va a ser la definición de la construcción política de la campaña de Carabobo. Va a tener una gran definición sobre la naturaleza de los procesos que nosotros vemos hoy. Y aquí me detengo a hablar de la campaña de Carabobo. Bolívar ya había visorado que para poder derrotar la presencia hispánica, era importante derrotar la presencia hispánica en el virreinato de la Nueva Granada. Por eso que la campaña Admirable surge desde la Nueva Granada y se dirige hacia Venezuela. Bolívar lo decía en el Manifiesto de Cartagena y después lo va a decir en la Carta de Jamaica, que el destino del virreinato de Santa Fe, de Bogotá, o la Nueva Granada, como también se conoce, y el de la Capitanía de Venezuela estaban indisolublemente unidos. Por eso es que desde 1817 Bolívar le da instrucciones a Urdaneta para que se movilice en diversas estrategias hacia lo que hoy es los estados Táchira y el estado Zulia. Era importante controlar ese paso de la frontera. Y por eso que ustedes ven que primero se da la batalla de Boyacá a que se dé la batalla de Carabobo. Era necesario consolidar el occidente para poder ir a una batalla definitoria en el centro del país. Recuerden ustedes lo que les explicaba, el cambio geoestratégico de la guerra.
Bolívar cambia el escenario al centro norte costero y lo cambia hacia los llanos y lo ubica hacia el sur del país, en un sentido geoestratégico de primer orden. Sin embargo, entiende que para lograr derrotar la impronta hispana, tiene que dar una batalla en el centro del país. Y esa batalla en el centro del país no era posible sin una campaña de Occidente. Y por eso que ustedes vieron que recientemente, el 28 de enero ahora del 2021, celebramos en todo lo grande el bicentenario del pronunciamiento de Maracaibo. Y aquí hay un elemento, llevo agua para mi propio molino, porque ya que yo soy uno de los proponentes de la modificación a propósito, lo tenemos aquí atrás, de la ley de escudo, himno y símbolos patrios. Y es que las estrellas en el estandarte tricolor representan las provincias que conformaban la Capitanía General de Venezuela. Hubo 7 provincias que se pronunciaron a favor del 19 de abril de 1810 y hubo 3 cabildos que se negaron: Guayana, Coro y Maracaibo. Pero que los cabildos de Guayana, Coro y Maracaibo se pronunciaran en contra del anuncio del 19 de abril no significa que los pueblos de Guayana, Coro y Maracaibo estuvieran en contra del proyecto de independencia. Y esto es un elemento que tenemos que romper con la historiografía tradicional. La historiografía tradicional presenta a Maracaibo, Coro y Guayana como sociedades profundamente leales al rey. Es falso. Desde finales del siglo XVIII hay un conjunto de revueltas sociales en la provincia de Coro. Si no recuerden ustedes, la revuelta de José Leonardo Chirino es la muestra más contundente. En la provincia de Maracaibo, José Francisco León se opone contra el estanco del tabaco de la compañía guipuzcoana en el sur del lago de Maracaibo, o en Guayana también se producen una serie de intentos de revuelta. Eso demuestra que parte del pueblo de la provincia de Guayana, de Coro y de Maracaibo estaban a favor de la disolución del vínculo colonial. Sin embargo, el cabildo, y no podemos olvidar, insisto, en términos de clase, que en el cabildo estaban los blancos mantuanos, los blancos prorrealistas, se mantuvieron fieles. Sin embargo, no podemos entender la campaña de Carabobo sin la campaña de Occidente o la campaña de Maracaibo. Urdaneta desarrolló, insisto, desde 1817, una estrategia envolvente hacia el occidente, tomando como base Colombia. Bolívar encarga incluso a Santander también a participar en esa estrategia. Santander se niega, como tantas veces lo hizo, a trasladar tropas colombianas hacia Venezuela, al contrario de lo que nosotros hicimos, que Bolívar llevó a los llaneros hacia Colombia y los llevó hasta Ayacucho, Pichincha, Bomboná, ¿no? Entre otros. Eso habla, insisto, del alcance del proyecto emancipador. Pero Bolívar con Urdaneta tiene claro la necesidad de una campaña de Occidente. Esa campaña de Occidente estaba muy adelantada cuando Pablo Morillo, el comandante de las fuerzas realistas, recibe la orden en 1820 del rey de España de buscar el establecimiento de una tregua con las fuerzas rebeldes, con las fuerzas patrióticas. Eso es lo que les explico a ustedes, el Tratado de Regularización de la Guerra firmado en Trujillo, o el armisticio firmado en Trujillo también. Entre octubre y noviembre de 1820, realmente desde junio de 1820, hay un conjunto de negociaciones que terminan con la firma del Tratado de Regularización de la Guerra en Trujillo en noviembre. Y el armisticio, y que tiene que ver con el encuentro de Bolívar y Morillo en Santa Ana. Ese armisticio pone un límite al desarrollo de la campaña de Occidente. Regulariza la guerra, humaniza de nuevo la guerra. Recuerden que desde 1813, con el decreto de guerra a muerte, la guerra es una guerra incruenta, sin reglas, sin normativa. Todo el que era detenido podía ser pasado automáticamente por las armas. Todo el que se negaba a incorporarse a uno u otro bando era pasado por las armas. Todo el que hiciera alguna manifestación de apoyo a uno de los bandos y posteriormente era abordado por otro, se le decomisaban las tierras, era pasado por las armas, sin un conjunto de elementos, las violaciones era algo que ocurría. Era una guerra totalmente deshumanizada, y el Tratado de Regularización, en donde participa Antonio José de Sucre, y que hasta el día de hoy es un tratado que es utilizado para ejemplo de los armisticios y de los acuerdos de regularización de la guerra, tiene una importancia extraordinaria.
Por lo tanto, lo que quiero expresar acá es que veamos que la campaña que conduce Carabobo tiene un punto vital en la campaña de Occidente o la campaña de Maracaibo. Ahí, entonces, entre diciembre y enero, los primeros 15 días de enero, Urdaneta contacta por su impronta en la Sociedad Maravina, recordemos Urdaneta oriundo de Maracaibo, por su impronta en la Sociedad Maravina y por su condición de masón, Urdaneta utiliza esa condición para contactar con los grupos que habían venido resistiendo desde 1813 en todo el sur del lago y la costa oriental del lago de Maracaibo. Y son esos grupos que se ponen en contacto con un coronel cubano, que yo rescato su papel, que es el coronel Las Heras, que va a ser vital en la campaña de Maracaibo. Y es tanto así la falsedad del argumento esgrimido por la Academia Nacional de la Historia sobre la condición aparentemente leal de la provincia de Maracaibo, que los pueblos de la costa oriental del lago y el sur del lago facilitan toda la conspiración y hacen posible que se tome Maracaibo sin un muerto. El coronel Las Heras entra en Maracaibo el 28 de enero de 1821 con una operación que comienza desde la costa oriental del lago y que, utilizando los canales de navegación y de comercio que se habían mantenido intactos, contacta a los grupos que, viendo que el mantenimiento del vínculo colonial era imposible, deciden establecer una negociación con Urdaneta, y eso es lo que hace que se produzca el pronunciamiento de Maracaibo el 28 de enero de 1821. Y con el pronunciamiento de Maracaibo se produce prácticamente la finalización del armisticio. Entonces, entre enero, febrero, marzo, abril y mayo, hay un conjunto de comunicaciones, primero entre Bolívar y Pablo Morillo, y posteriormente con Morales, que fue el comandante militar encargado, que va a generar la ruptura del armisticio y va a dar pie a Carabobo. Y Carabobo no se da, o no puede entenderse Carabobo sin las operaciones de la campaña de Maracaibo. Urdaneta sale el 30 de abril hacia Coro, toma Coro con Josefa Camejo el 3 de mayo, ¿no? Y la toma de Coro hace posible después el desplazamiento de Cruz Carrillo hacia Barquisimeto, toma Barquisimeto, facilita eso la distracción de tropas, y Cedeño puede tomar la capital, y hay tropas que van a atender la toma de Caracas por Cedeño, la toma de Barquisimeto por Cruz Carrillo y la toma de Coro por parte de Urdaneta, y son tropas que no participan en la batalla de Carabobo. Y esa distracción de tropas permite que los bravos de Apure de Páez se movilicen por los llanos de Barinas, pasen por los llanos de Guárico y lleguen hasta Carabobo sin ningún tipo de problema. Y esa campaña de Occidente facilita que las tropas de Arismendi y las tropas de Cedeño también se mueven desde Oriente hacia Carabobo. Por lo tanto, lo que estoy manifestando es que la campaña de Carabobo es una campaña total. Por eso que el bicentenario de Carabobo se está celebrando en todo el país. No es que celebremos la batalla de Carabobo, es que estamos celebrando lo que hizo posible la campaña de Carabobo. Y la campaña de Carabobo es una gran operación, de gran envergadura de tipo militar estratégico, en donde participa con vital papel el Occidente con Urdaneta, y que hace posible el triunfo de Carabobo. Ahora, Carabobo incrementó el prestigio político de Bolívar, y Carabobo incrementa el impacto y el peligro al mismo tiempo del proyecto emancipador. Porque no podemos entender Carabobo sin la participación de las mujeres. No podemos entender Carabobo sin la participación de los llaneros, de los zambos, de los mulatos, de los tercerones. Porque la población blanca además había sido contundentemente diezmada. Es cierto, Cedeño es blanco, Plaza es blanco, Bolívar es blanco, Urdaneta es blanco, pero la tropa formaba parte de esa diversidad étnica, multiétnica, que es la sociedad venezolana. Y Bolívar lo entiende, lo comprende. Y por eso que ya en el Congreso de Angostura había hablado de mecanismos de adopción jurídica sumamente importantes para reconocer los derechos de una sociedad multiétnica. Insisto, los tres problemas no resueltos: igualdad, participación y acceso a la propiedad privada.
Y eso es lo que transforma en un peligro el proyecto emancipador. Y recuerden ustedes que después de Carabobo comienza completamente la campaña del sur. Y la campaña del sur lleva a Bolívar a la entrevista con San Martín y hace posible la liberación del Alto Perú, la conformación de Bolivia. Permite la liberación del virreinato del Perú, lo que hoy actualmente es Lima. Y recuerden ustedes lo que decía Bolívar en la Carta de Jamaica sobre el virreinato del Perú y el Perú y Ecuador, una sociedad sumamente clasista, una sociedad basada en la esclavitud, y por eso que ustedes ven que la xenofobia que observamos hoy en día contra los venezolanos es una xenofobia heredada del hecho de que la élite peruana, que estaba más articulado a la guerra de independencia como proyecto de independencia, es decir, como proyecto de sustitución de la clase hispana dominante y colonial por la clase mantuana criolla, que también era dominante y excluyente. Y Bolívar llega y se impone a través de Sucre en esa campaña del sur, y no solo que decreta la libertad de los esclavos en un Perú esclavista socialmente, que sigue siendo prácticamente en condiciones semiesclavas hasta el día de hoy. E insisto, eso les explica a ustedes la enorme xenofobia que existe en la sociedad peruana en contra de los venezolanos. Le siguen reprochando a Bolívar que haya decretado una libertad de esclavos en Perú, que haya dado decretos de repartición de la tierra, pero sobre todo que haya generado la creación de Bolivia, que era parte del Alto Perú, que era considerado un espacio vital y natural de la élite mantuana peruana. Y esto es importante que lo entendamos, porque Carabobo, insisto en ello, Carabobo va a marcar la impronta de la naturaleza del proyecto emancipador. El peligro de insistir en la igualdad, el peligro de insistir en la participación, el peligro de insistir en una distribución no elitesca de la propiedad, de la tierra. Y eso es lo que va a hacer que colapse desde adentro, no por falta de ideas, no por falta de iniciativa, sino porque aquellos que habían aceptado supeditarse a la autoridad, a la autoritas moral de Bolívar entre 1816 a 1824, a partir de 1824 comienzan a confabular contundentemente. Y es por eso que cuando hablamos de los retos de la Venezuela potencia, a partir del bicentenario de Carabobo, hablamos de la concreción de estos elementos. Hablamos de cómo concretamos, cómo avanzamos en el tema de la igualdad. Hemos avanzado muchísimo. Una circunscripción especial para que las comunidades indígenas elijan sus representantes tiene que ver con el tema de la igualdad. Una ley de protección de violencia, una ley contra la violencia a la mujer tiene que ver con el problema de la igualdad. Un estatuto electoral que cada vez amplía la cantidad de mesas, la cantidad de centros electorales, que logró subir, fíjense ustedes en este dato, que no es cualquier dato, hasta antes de las reformas electorales que hicimos a partir del año 2000, de cada 10 venezolanos con derecho al voto, solo 6 participaban, quedaban 4 por fuera. Hoy de cada 10 venezolanos con derecho al voto, 9.5 están inscritos en el registro electoral permanente con derecho al voto. Eso es un tema de la igualdad, de la participación, que es una consecuencia del proyecto emancipador. Y por eso es que yo soy uno de los que ha dicho, y parte de mi obra así lo refleja, que el proyecto de Chávez yo lo he denominado el proyecto bolivariano relanzado. Es el rescate de Bolívar. Por eso la constituyente habla de un poder moral, por eso la constituyente de 1999 habló de un poder electoral. Por eso la constituyente de 1999 decreta a la República como República Bolivariana de Venezuela. Por eso la impronta del pensamiento bolivariano, por eso el rescate de la democratización de la memoria histórica bolivariana. Porque Chávez comprendió que relanzar ese proyecto bolivariano emancipador era vital. Y ese proyecto bolivariano emancipador tiene, por lo tanto, también una perspectiva geopolítica. No podemos entender por qué Barack Obama, a partir del 9 de marzo de 2015, nos declara una amenaza inusual y extraordinaria si no entendemos que Bolívar desde 1818, cuando decomisa las goletas Tigre y Liberty, que violentando el embargo que él mismo había decretado para que las tropas hispanas no recibieran insumos de nadie,
Entonces, 2 goletas con bandera norteamericana estaban transportando armas y comienza ese diálogo tan extraordinario y tan rico entre Bolívar y Irving, el delegado comercial norteamericano, y en donde Bolívar construye 2 de las frases más conocidas o entre las múltiples conocidas de él. Aquella frase de que los Estados Unidos parecen destinados por la provincia para plagar de hambre y miseria a la América en nombre de la libertad, y aquella frase con que Bolívar le contesta una de las últimas cartas al delegado norteamericano ante la amenaza que el delegado Irving hace con iniciar una guerra contra las tropas patrióticas. Bolívar le contesta: hemos perdido la mitad de nuestra población luchando contra un imperio. Gustosos estamos la otra mitad que ha sobrevivido de seguir ese ejemplo. Esos 2 elementos del proyecto emancipador son 2 elementos que Chávez rescata. Esa perspectiva geopolítica es rescatada por Chávez. Y se traduce en que la propuesta de construir una gran unidad latinoamericana que ya la esbozaba Bolívar en la Carta de Jamaica, termina conformando la UNASUR. ¿Por qué se llama UNASUR? Porque si ustedes leen la Carta de Jamaica de 1816, en la Carta de Jamaica Bolívar define que debía, como consecuencia del éxito de la ruptura del nexo colonial, debía producirse la conformación de un conjunto de naciones, y que ese conjunto de naciones, independientes cada uno en su territorio, en su conformación política, debían conformar una unidad política militar, una unión de naciones. Y ese es el planteamiento que nos anima, por cierto, para el bicentenario del Congreso de Panamá de 1826, o la convocatoria en 1824 del Congreso de Panamá. En el año 24 hay 2 bicentenarios, el bicentenario de Ayacucho y el bicentenario de la comunicación, que Bolívar dirige a los pueblos del Virreinato de la Plata y el Virreinato del Perú y el Virreinato de Santa Fe de Bogotá, para que concurran a un congreso que en ese momento no estaba establecido que fuera en Panamá, aunque Bolívar ya lo había visorado en la Carta de Jamaica cuando decía que debía conformarse una gran nación que tuviera como epicentro a Maracaibo o un punto en el Istmo de Panamá. Lo que quiero decir con esto, que obviamente uno de los retos derivados de la batalla de Carabobo y de los retos derivados del relanzamiento del proyecto emancipador, es que nosotros rescatemos de nuevo, en un nuevo impulso ante la reacción de la derecha en nuestra América, de la propuesta geopolítica de unidad continental. Tenemos UNASUR, tenemos la CELAC, tenemos la Asociación de Estados del Caribe, la AEC, tenemos Mercosur, en donde nos metimos en un momento determinado. Son estructuras, el Consejo de Seguridad y Defensa de la UNASUR, que son estructuras que Chávez, rescatando, insisto, ese proyecto emancipador bolivariano relanzado, esbozó de nuevo en el siglo XXI. Y eso es lo que nos convierte a nosotros en una gran amenaza. Tenemos muchos retos, por supuesto, en esta Venezuela potencia. Uno de los principales retos es la necesidad de generar un punto de no retorno desde la lógica de la construcción de un Estado profundamente democrático, un Estado que termine de solucionar, insisto, los 3 problemas que he esbozado someramente no resueltos: igualdad, participación y acceso a la propiedad privada. La gran misión Vivienda Venezuela tiene que ver con la atención del último problema, el acceso a la democratización de la propiedad. Las circunscripciones especiales, las formas de los circuitos electorales, la ampliación de los centros electorales, de las mesas electorales, tiene que ver con el problema de la participación. La automatización, el hecho de que el sistema electoral venezolano sea un sistema automatizado, ejemplo de todo el mundo, tiene que ver con el problema de la participación. Las leyes que progresivamente se han elaborado en defensa contra la violencia de la mujer, la protección del niño y la niña adolescente, la ley orgánica del trabajo, tienen que ver con el tema de la igualdad. Los debates que estamos teniendo en este momento en la Asamblea Nacional sobre las zonas económicas especiales tiene que ver con el tema de la igualdad, el derecho a la participación, tiene que ver con las circunstancias del bloqueo. Son muchos los retos que tenemos. Las dificultades también son muchas. Son inobjetables las dificultades. Muchas veces nos dejamos llevar por el pesimismo de las circunstancias. Y es un pesimismo construido. Un pesimismo construido sobre matrices falsas. Este es un país en quiebra. Señores, este país tiene 325.000 millones de barriles de petróleo comprobados. Comprobado, certificado.
pero en el Golfo de Venezuela hay 540.000 millones de barriles por explotar. 450 trillones de pies cúbicos de gas. En la faja petrolífera del Orinoco, Junín, Ayacucho, Boyacá, los campos que ahí están, hay 1.8 billones de barriles de petróleo extraído. El problema que nosotros tenemos con la República Cooperativa de Guyana y con Inglaterra tiene que ver con que en la desembocadura del río Esequibo hay dos campos, Lisa 1 y Lisa 2. Lisa 1 con capacidades extraíbles de 980.000 millones de barriles de petróleo. Lisa 2 tiene un poquito menos, tiene apenas 450.000 millones de barriles de petróleo. Pero ahora pregunte usted, o pregúntese y averigüe, ¿cuál es la cantidad de reservas extraíbles que tiene Inglaterra? El G7, Inglaterra, Estados Unidos, comencemos por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Japón, Italia. ¿No? Pregúntese cuál es. Los une a todos y no llegan a la capacidad extraíble que nosotros tenemos. Eso es uno de los retos que nosotros tenemos. Y por eso estamos discutiendo sobre la base de la ley antibloqueo unas condiciones especiales que debemos revisar sin lugar a dudas, y lo estamos haciendo en la Asamblea Nacional. Es parte de la obligación por ley que tenemos. Pero sin lugar a dudas tenemos que atenderlo. Porque se ha construido la matriz y nuestra juventud se ha hecho hincapié de esa matriz de que aquí no hay futuro, de que este es un estado quebrado. Bueno, déjeme decirle que no solo que tenemos eso, sino que tenemos las segundas reservas en oro más importantes del país. Y por eso es que el white paper, el papel blanco del petro, estableció que la unidad del petro se basa en el uso del oro, en el uso del petróleo, en el uso de otros metales preciosos, porque tenemos capacidades económicas. Si nosotros monetarizamos nuestras reservas petroleras, que es parte de lo que intentamos hacer con el petro, pero ha habido todavía serias dificultades en términos técnicos, podemos asegurar, obviamente, una gran capacidad. Pero yo les recuerdo además a ustedes que tenemos más de 35.000 millones en reservas en oro y en activos congelados ilegalmente en bancos extranjeros. Este no es un país que está arruinado. Este es un país con capacidad demográfica importante, con capacidad profesional, porque la educación acá de nuevo se convirtió en gratuita. Yo soy profesor universitario en la Universidad del Zulia, he tenido alumnos en la maestría y en el doctorado que vienen desde Colombia y los padres le pagan en Maracaibo la estancia, le pagan el apartamento, le pagan los estudios y no sale ni una cuarta parte de lo que les cuesta en Colombia. Pero los venezolanos, producto de esa matriz pesimista, se van a Colombia, se van a Chile, se van a Perú, se van a Panamá y son profundamente maltratados porque no pueden ejercer su oficio. Tienen que pagar impuestos, los servicios son sumamente caros, los servicios en Venezuela son prácticamente gratuitos y eso es parte de los retos que tenemos. Pero además hay un impacto económico. Entre 2012 hasta 2020 hemos perdido, señores, 196.000 millones de dólares por concepto de estrangulamiento. Solo en el área petrolera son 65.000 millones de dólares las pérdidas. La gente dice, ¿cómo es posible que un país con capacidades petroleras tenga los problemas de gasolina? Porque la gasolina, compañeros, para que ustedes sepan, y se lo digan a su familia, funcionan bajo patentes canadienses, franceses, ingleses y estadounidenses. Y necesitan aditivos para procesar esa gasolina que corresponden a esas patentes. Y resulta que esos 4 países tienen un bloqueo ilegal, violatorio de todos los convenios, violatorio del Estatuto de Roma, que nos ha generado pérdida por más de 196.000 millones de dólares. Pero al final de lo que se trata es una gran operación psicológica que busca indudablemente culpabilizar al proyecto bolivariano relanzado de todo lo que está ocurriendo. Pero es que la gente se le olvida y hay que recordárselo, que nosotros nos ubicamos en términos de países en desarrollo desde el punto de vista del coeficiente de Gini, que es un coeficiente que mide la desigualdad en la distribución de la riqueza. A la gente se le olvida el pequeño detalle que entre 1970 hasta el año 2001, cuando se decreta la Ley Orgánica de Hidrocarburos, este país generó excedentes petroleros superiores a los 850.000 millones de dólares, de los cuales el sector privado, que tanto se queja sobre la naturaleza y el desenvolvimiento de la actividad pública, se apropió ilegalmente casi 700.000 millones de dólares que no fueron reinvertidos, sino que fueron objeto de fuga de capitales. Pero a la gente se le olvida, y por eso hay que recordarlo, que
Antes de la Ley Orgánica de Hidrocarburos del año 2001, la apropiación de los excedentes petroleros por parte del sector privado llegaba casi al 110%. Y en este momento, esa apropiación apenas llega al 40%. ¿Tenemos dificultades? Claro que sí. Ahí están los compañeros Pascualina Curcio y Tony Bosa hablando de los procesos de indexación necesarios para recuperar la calidad de vida del venezolano. Pero tenemos que también tomar decisiones. Tenemos que, como decía Simón Rodríguez, inventar o errar. Y eso es un debate que tenemos y que es parte de los retos que estamos asumiendo en este momento en la Asamblea Nacional y en general en una discusión política de amplio espectro. Nosotros creemos en la indexación del salario. Creemos en la monetarización de las reservas petroleras y de las reservas de oro para permitir que efectivamente el petro esté en el cálculo que hablamos. Y que el sueldo de los empleados públicos y de los jubilados, que hace aproximadamente unos 7.500.000 personas, llegue por lo menos a 6, 7 petros. Es decir, a unos 360, 400 dólares de ingreso mensual. A partir de esa monetarización. Pero eso es un debate que tenemos y es parte de los retos que tenemos. ¿Dificultades hay? Sí. Y esto no tiene nada que ver con la actividad productiva. Hay algunos sectores nuestros que hablan que no es posible aumentar los precios porque no hemos subido la producción. No, la producción en Venezuela se ha mantenido estable. La producción no ha bajado en relación a la asfixia económica que hemos tenido. No ha subido, eso es cierto. Pero el sueldo no tiene nada que ver con la producción. La producción está asociada con la capacidad de compra derivada de la naturaleza del sueldo. Es otra discusión completamente distinta. Tenemos que subir la naturaleza del sueldo para poder dar un incentivo al incremento de la producción. No es al revés. No tenemos que aumentar la producción para subir el salario. Es una discusión de otro espectro, de otra naturaleza que no voy a dar acá, pero sí la esbozo como parte de los retos que nosotros tenemos en este siglo XXI. Y más en esta entrada del ciclo que queda de aquí, del 2021 hasta el 2030, porque el ciclo del Bicentenario se extiende hasta el 2030, en el momento en el cual se disuelve el proyecto Gran Colombiano. Entonces, lo que quiero esbozarle es la potencialidad que tiene el proyecto bolivariano relanzado, esbozado por Chávez, presentado por Chávez, y que el presidente Nicolás Maduro, con sumo esfuerzo, con enormes dificultades, y esto es importante que también lo diga. Es decir, cuando uno mide los ataques mediáticos que sufrió el presidente Chávez entre 1998 hasta su cambio de paisaje en el año 2013, y mide los ataques que el presidente Nicolás Maduro ha sufrido desde el 2013 hasta el 2021, uno se da cuenta que los ataques a Maduro son 5 veces superiores. Que se ha sido colombiano, que se ha entregado esto a los rusos y a los cubanos. Es decir, cualquier matriz totalmente falsa destinada a generar una manipulación. Y nosotros tenemos un gran reto. Y este reto tiene que ver con ustedes. Y es que Venezuela es un país que marca la ruta desde el punto de vista del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y ese nuevo constitucionalismo, como ustedes muy bien lo saben, está basado en el principio del locatio iuris, es decir, que las leyes normativas no pueden ser pétreas, no pueden ser inmutables en el transcurso del tiempo. Y yo siempre ejemplifico esto con una ilustración histórica. En el año 1936, el Congreso posgomecista introduce por primera vez el debate en un Congreso conformado exclusivamente por hombres, porque recuerden ustedes que en ese momento seguía prevaleciendo la imagen de que la mujer es un ángel del hogar, que no tiene derecho a participar y por eso que no se les daba el derecho de participación política. Se plantea el debate sobre el derecho, un debate que ya estaba en América Latina y en Europa, debo recordar, sobre el derecho a la participación electoral de la mujer. Por supuesto, en un Congreso de hombres, patriarcal totalmente, la votación fue contundente a no darles el derecho. Ahora, imagínense ustedes que la dinámica jurídica venezolana se hubiese mantenido en esa perspectiva del debate entre una filosofía del derecho pétrea y una filosofía del derecho basado en el principio de locatio iuris. Imagínense que se hubiese mantenido en la condición pétrea, tuviéramos aproximadamente de los 31 millones de habitantes que somos, son aproximadamente 16, casi 17 millones de mujeres que no tuvieran derecho a la participación. Eso es uno de los grandes retos que tenemos, porque todavía quedan temas por discutir desde el punto de vista de la participación de género.
Es uno de los retos del Estado venezolano. Porque si bien es cierto que está la ley de violencia contra la mujer, cuando vemos y hacemos un análisis muy somero de los ejercicios de los cargos de representación, vemos en la mayoría de ellos hombres. Es ahora esta Asamblea Nacional Constituyente donde hay una participación cercana al 40% de las mujeres. Pero tradicionalmente la participación de las mujeres es muy reducida. Lo podemos ver en la relación de la cantidad de mujeres que son alcaldesas, o la cantidad de mujeres que son gobernadoras, o la cantidad de mujeres que son concejales, o la cantidad de mujeres que son legisladoras en los consejos legislativos estadales. Sigue siendo un debate muy importante desde el punto de vista del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Nosotros tenemos uno de los retos. No podemos avanzar en la resolución de los dos problemas que heredamos del proyecto de emancipación, igualdad y participación, si no resolvemos el tema de la igualdad y la participación de la mujer en los escenarios públicos. Eso es un gran debate que tenemos. ¿Por qué? Nuestra sociedad sigue siendo una sociedad profundamente patriarcal. Es decir, hemos avanzado en algunos instrumentos, pero la mujer sigue con la dominación hacia lo interno. La mujer tiene que cumplir con sus obligaciones laborales, pero tiene que cumplir con sus obligaciones de madre, tiene que cumplir con sus obligaciones de esposa, tiene que cumplir con sus obligaciones de hija en el hogar. A lo mejor muchas de las mujeres que nos están viendo en este momento, al mismo tiempo que están oyendo atentamente lo que yo estoy diciendo, estarán pensando, ¿habrá mi hijo comido o calentado lo que le dejé en el hogar? ¿Qué estará haciendo mi esposo en este momento? Tengo que ir a visitar a mi madre, tengo que ir a comprar. Esas divisiones son problemas y retos que tiene el Estado venezolano. Por supuesto, tenemos otros retos. La estructura demográfica de la sociedad venezolana sigue siendo una estructura que mantiene las mismas características desde el siglo XVII para acá. Les doy este otro dato y con esto ya voy finalizando. El 83% de la población venezolana vive en el 30% del territorio, en el eje centro costero. Usted revisa los primeros censos realizados por el obispo Lazo Martí en el siglo XVII, es decir, año 1600, le estoy hablando, y hablan de las mismas poblaciones: Maracaibo, Coro, Valencia, Maracay, Caracas, Cumaná, Margarita. Usted revisa el primer censo realizado por Guzmán Blanco y habla de las mismas comunidades. Usted revisa el último censo que hicimos en el 2011 y va a ver que exactamente, o sea, el 83, casi el 84% de la población vive concentrada en el 30% del territorio. Es decir, que menos del 20% de nuestra población vive en el 70% del resto del territorio. Y lo peor es que ese 17% de la población que vive en más del 70% del territorio, ¿okay?, tiene el 50% de las tierras cultivables y el 65% de las fuentes de agua potable. Y entonces los que vivimos concentraditos en este 30% tenemos las menores tierras cultivables, las menores fuentes de agua potable. Eso les explica los problemas de agua, de alimentación en las grandes ciudades. Eso es un reto que tenemos. Por eso que Chávez hablaba en el proyecto de reforma del 2007 de la geometría del poder. Una nueva composición del uso del espacio, porque el espacio también cambia como cambia la condición humana. Entonces, eso es parte de este reto que nosotros tenemos. Además, tenemos un gran reto que cuando usted ve geopolíticamente cómo está Venezuela, resulta entonces que tenemos presencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte con bases en Jamaica, con bases en Aruba, Curazao y Bonaire, con bases en Puerto Rico, con bases en Trinidad y Tobago. Tenemos presencia en el Atlántico Sur, en las Islas Malvinas, de bases de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a través de Inglaterra. Colombia, con Uribe, con Santos y con Duque, pasó de permitir instalación de bases colombianas a ser un socio estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y eso significa que cualquier situación de guerra con Colombia implica que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte pueden intervenir en apoyo de Colombia, para que usted sepa. Y entonces tiene a Bolsonaro entregando o planteando algo que nunca antes la política exterior brasileña había planteado, que era la permisología para bases con presencia militar extranjera. Tiene una triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay llena de militares norteamericanos. La Argentina de Macri
permitió y autorizó instalación de bases norteamericanas y nuevas presencias norteamericanas. El Ecuador de Lenín Moreno, y de seguro con Lasso ahora, va a permitir de nuevo el relanzamiento de la base militar en Malta y el incremento de nuevas bases militares. La Bolivia de Yanine Áñez fracasó en sus intentos de permitir la entrada de nuevo de tropas. Pero este tiene el Chile de Piñera, que acaba de sufrir una gran derrota ante la posibilidad de una convocatoria de una constituyente. Pero ese Chile también está perfectamente articulado. Estamos hablando entonces de que Venezuela está literalmente rodeada, porque Venezuela es la nueva amenaza geopolítica. Hay un teórico geopolítico ruso, asesor del presidente Vladimir Putin, que se llama Alexander Dugin. Dugin tiene un libro que se llama Eurasia, y en ese libro de Eurasia, este asesor geopolítico de los más brillantes que yo conozco, dice que el capitalismo, la sociedad postcapitalista tiene tres grandes amenazas. Y de esas tres amenazas hay una que es aún más peligrosa. Esas tres amenazas son el Estado Islámico, la segunda amenaza es la Unión Eurasia, o sea, entre China y Rusia, y la tercera, dice Dugin, es el proyecto bolivariano. Y Dugin dice, de esas tres amenazas, la única que es esencialmente contra el capitalismo es el proyecto bolivariano, porque el Estado Islámico no plantea modificar las relaciones capitalistas. La unión entre China y Rusia, a pesar de la declaración de China como sociedad socialista hace muchos años, está muy lejos efectivamente de ese camino. Y dice Dugin, el único que es una amenaza a las lógicas del capital es el proyecto bolivariano. Y esto es un gran reto que nosotros tenemos. Es el reto de cómo avanzamos ante las agresiones no convencionales que se están dando contra nosotros. Hay una gran operación de guerra psicológica contra los venezolanos. No hay futuro, nuestros hijos no tienen opciones, esto es un país arruinado, esto es un país sin oportunidades, y forma parte de esa dinámica que ya ha tenido un impacto enorme. Porque yo les recordaba a ustedes que una de las cosas que hizo el presidente Chávez, una de las grandes líneas, fue relanzar el tema de la gratuidad de la enseñanza en Venezuela. En Venezuela no solo que desde la primaria hasta el nivel universitario la educación es gratuita, sino que los niveles de posgrado son prácticamente inocuos, gratuitos totalmente. Eso hace que nuestra población promedio como mínimo tenga una maestría o una especialización en comparación con otras poblaciones en Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia o en Chile, donde estudiar es prácticamente solo un privilegio de rico. Y eso ha generado una migración importante, médicos venezolanos en Chile, médicos venezolanos en Argentina, médicos venezolanos en Colombia, que estudiaron gratuitamente en este país y que por esa operación psicológica y por la idea de que supuestamente no tienen futuro, migraron denigrando a su país. Sufriendo, como están sufriendo hoy en día, ataques xenofóbicos extraordinarios porque es parte de esa operación psicológica. Entonces, parte de nuestro reto es cómo construimos mecanismos dentro de ese proyecto bolivariano emancipador para atenuar los ataques que desde el punto de vista de guerra psicológica, que tienen como epicentro esencial, en términos de una guerra de cuarta y quinta generación, el principal campo de batalla es el cerebro. Entonces ahí es un debate, son formaciones como esta, son diálogos como el que estamos planteando, son discusiones sobre nuestra realidad, porque esta discusión incluso pasa por cuál es el modelo de gerencia pública que nosotros estamos adelantando. ¿Qué estamos haciendo para que no ocurran cosas como la que recientemente pasó con Lácteos Lozano? ¿Por qué? Y esto debemos reconocerlo, es parte de un debate, es que eso que llamamos el chavismo es un plural, no es un singular. Chavista es la gente que, como yo, viene de una militancia. Yo soy tercera generación de militante de un partido comunista. Mi abuelo fue uno de los principales dirigentes de la huelga petrolera del 36. Fue uno de los que propugnó la unidad de la izquierda por primera vez en el año 1935. Mi papá fue combatiente guerrillero. Yo milito desde los 14 años. Eso es el chavismo, gente que viene de la izquierda. Pero el chavismo es gente que antes militaba en Acción Democrática o en COPEI y que hoy están aquí dando aportes muy importantes. El que acabamos de nombrar el día de ayer, por cierto, embajador nuestro, que ya fue embajador ante la ONU y ante la Organización de Estados Americanos, y es un caballero extraordinario, conocido por ustedes, Roy Char de Tomato, viene de la socialdemocracia,
y tiene un aporte muy importante a lo que es la construcción del proyecto bolivariano relanzado, pero viene de la socialdemocracia. Y así como él hay otros. Eso también es el chavismo. Pero el chavismo es gente también que nunca antes quiso participar en política, que nunca antes se interesó por la política, y cuando escuchó el por ahora de Chávez, se sintió alumbrado e identificado completamente con él. Pero el chavismo también es esa gente que yo les decía que de cada 10 que tenían derecho a participar, nada más participaban 6, y hoy participan casi de 10, participan 9.5 en el registro electoral permanente. Eso también es el chavismo. Pero el chavismo también eran los militares que se cansaron en un momento entre 1989 y 1992 del papel que se le había asignado. Entonces, como el chavismo es una complejidad de actores, también el chavismo tiene el gran reto de definir una ética de la administración pública, una ética de la gerencia pública. Nosotros tenemos que optimizar nuestros procesos, tenemos que ser responsables en términos de la planificación estratégica. Decía mi maestro Carlos Malthus, padre de la planificación en Venezuela, se gobierna quien planifica, se planifica para gobernar. Y esto es sumamente importante que nosotros lo tengamos claro, y es parte de los retos que nosotros debemos afrontar a propósito de estos 200 años después. Es mucho lo que nosotros debemos hacer. Yo creo que debemos marcar la ruta, la zanja definitiva del punto de no retorno en la formulación del proyecto de un socialismo bolivariano, un socialismo completamente distinto a los otros modelos, ¿no? Y eso es un debate sumamente rico que nosotros tenemos y que, insisto, es parte de este reto. Pero el mayor reto es comprender la enseñanza de la historia. Si algo ha demostrado la historia comparada a América Latina es que cuando gobiernos de izquierda son sustituidos y se presenta como un fracaso esa sustitución, los gobiernos de derecha que sustituyen arrasan con todos los beneficios jurídicos y todas las dinámicas consolidadas que pudo haber tenido el Estado durante esos gobiernos de izquierda. Debemos aprender esa lección. Vean ustedes lo que le pasó al kirchnerismo en Argentina. O vean ustedes lo que le está pasando al Partido de los Trabajadores en Brasil. Vean ustedes lo que le está pasando a los ecuatorianos. Todos grandes retrocesos en términos de la conformación del Estado, de la atención del Estado. En todos esos países un proceso de privatización. En todos esos países un relanzamiento de las políticas de exclusión social. Ese es el peligro de permitir por omisión, permitir por nuestros propios errores que la derecha vuelva al poder en este territorio de Bolivia. Tenemos un compromiso con el proyecto emancipador bolivariano. Yo quiero terminar con dos frases. Una de San Martín. San Martín decía cuando iniciaba la campaña de los Andes, que lo llevó a la entrevista con Bolívar, decía: todo es lícito por la patria menos perderlo. Y la segunda, y ya con esto finalizo, y agradezco de nuevo a Domingo e Isel la invitación con ustedes. Una frase de Argimiro Gabaldón. El camino es largo y duro, pero es el camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor. Creo que no ha podido ser más acertada la manera de iniciar la conmemoración de este mes bicentenario por parte de la Escuela Nacional de la Magistratura. Ha sido, sin duda alguna, una exposición brillante, ha sido breve, pero bueno, sustanciosa. Usted nos ha paseado por, bueno, tantos temas, comenzando por el... Bueno, me quedo con una frase que usted dijo: no estamos celebrando la batalla de Carabobo, estamos celebrando y estamos conmemorando lo que hizo posible la batalla de Carabobo, que, para resumirlo y con sus palabras, digamos que no es otra cosa que el proyecto emancipador, ideado, liderizado, capitaneado por el genio de América, Simón Bolívar. Usted también nos paseó por esa visión política, la visión estratégica, la visión geopolítica de Simón Bolívar, que, bueno, plasmada en el discurso de Angostura, en la Carta de Jamaica, en tantos escritos,
pero también plasmada en sus campañas militares, ¿no? Y en todo el pensamiento en general, todo el pensamiento bolivariano. Y bueno, eso con lo que estamos conmemorando 200 años después de aquellos hechos, a nosotros quienes estamos viviendo el tiempo actual y que miramos aquellos hechos con la posibilidad que nos brinda la distancia, y con lo que usted nos ha traído el día de hoy, no podemos sino ver similitudes, ¿no?, entre los ataques que recibía ese proyecto emancipador de Simón Bolívar y por supuesto lo que están recibiendo, lo que estamos viviendo los venezolanos en carne propia. Bueno, que estamos acá, ¿no?, con lo que usted llama el proyecto de emancipación relanzado. Por supuesto, en estos 200 años de historia republicana ha habido otros intentos de actualizar o de relanzar ese proyecto bolivariano, algunos con más o con menos éxito, pero sin duda alguna que el que hemos estado viviendo durante los últimos 20 años ha sido el más exitoso, ¿no?, de todos esos intentos de relanzamiento y por supuesto en esa misma medida también el más atacado, ¿no? Entonces creo que, profesor, ha sido, bueno, brillante. Además usted nos ha comentado, bueno, que son tantos temas que darían para muchísimas otras presentaciones, otras videoconferencias. Usted nos ha comentado, por ejemplo, las agendas resueltas, y usted nos hablaba, por ejemplo, del tema de la igualdad, el de la participación y el de la propiedad. También nos ha hablado de los retos que tenemos hoy en día. Es decir, en fin, muchísimos temas que en este ciclo bicentenario nos darían para, bueno, cantidades de eventos, no solamente de videoconferencias, de charlas, de discusiones, de reflexiones, de clases, de estudios, de publicaciones que sin duda alguna son necesarios. Quiero agradecerle nuevamente en nombre del magistrado Guillermo Blanco, nuestro director general, y de todo el equipo de la Escuela Nacional de la Magistratura, por supuesto del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado Michael Moreno Pérez, por su presentación el día de hoy. Si usted quisiera agregar algo más a lo que ya nos ha comentado el día de hoy, bueno, por supuesto nosotros encantados de seguir escuchando sus reflexiones y sus enseñanzas, porque sin duda alguna, bueno, son enseñanzas lo que usted nos ha traído el día de hoy. No, solo Domingo, un comentario, porque además soy padre de esa criatura, lo decía. La semana que, no la semana que viene, la semana que no es radical, vamos a presentar la modificación de la ley de escudo, himno y símbolo para agregar una 9ª estrella en honor al Zulia y el papel que tiene. Me tocará el honor de presentar esa reforma ante la plenaria del Congreso. Como ustedes saben, cuando hicimos los actos del 28 de enero reciente, que se cumplió el bicentenario del procesamiento de Maracaibo, el presidente Nicolás Maduro acogió la idea que este servidor, conjuntamente con otros historiadores y el apoyo del gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, hicimos respecto de que el Zulia merece estar en ese estandarte, porque al final los símbolos representan la unidad territorial, ¿no? Y así, el mismo alegato que utilizó Bolívar en el Congreso de Angostura, resaltando el papel y la importancia que tuvo Guayana en el nuevo ritmo de la guerra de independencia, es aplicable totalmente a esto que estamos conmemorando. Por eso es que en el marco de la campaña de Carabobo, nosotros esperamos que antes del 24 de junio esté aprobada, tanto en primera como en segunda discusión, porque es un solo artículo, el artículo 4 de la ley de himnos y símbolos y escudos, para que se agregue una 9ª estrella en honor. Eso es en honor a las resistencias indígenas, al papel del cacique Nigale, en honor al hecho de que el lago de Maracaibo es el que le da sentido y nombre a Venezuela, en honor de que en ese lago de Maracaibo surgió en la primera mitad del siglo XX la gran riqueza que nos permitió a nosotros un desarrollo importante, y sobre todo en honor al papel que Maracaibo ha tenido hoy en esta guerra irregular, en donde desde Colombia hay un intento de crear lo que llamamos una guerra proxy contra nosotros, y que desde el Zulia hemos resistido para evitar que se conforme aquello de lo cual nos advirtió Chávez, que era el intento de crear una media luna, y que forma parte de un diseño geopolítico. Es la teoría del caos, es la teoría del caos constructivo. Si yo no puedo derrocar a un gobierno, busco fraccionar la unidad territorial. Ese es nuestro planteamiento, y si bien es un elemento conexo a la naturaleza de la invitación que tú y Giselle gustosamente me hicieron, forma parte de esos retos.
¿no? Uno de los retos que tenemos es el mantenimiento de la unidad territorial. En un escenario de guerra no convencional, en un escenario de guerra no compleja, donde se busca, porque lo sucedido en Apure tiene que ver con esto, tiene que ver con ese escenario de guerra constructiva, de caos constructivo, de guerra compleja, militar, y que nosotros estamos desde el Zulia enfrentando contundentemente, en honor a ese enfrentamiento, en honor a ese desenvolvimiento histórico del Zulia, en honor a que en el Zulia se produjo la primera gran huelga petrolera en 1936, en honor de que el Zulia surgió la primera propuesta de unidad de las izquierdas que nos tiene hoy aquí con el gran polo patriótico, es que nosotros estamos teniendo el orgullo de ser parte de los que vamos a presentar esa propuesta. Agradecerles a ustedes de nuevo la oportunidad de este diálogo que me excuso con ustedes, la diversidad de temas, pero que son temas transversales, ¿no? El tema histórico, el tema jurídico, el tema geopolítico, el tema económico, el tema de reivindicación social, el tema del punto de vista de la filosofía de las ideas, son temas esenciales que son requeridos en la complejidad del momento histórico que nosotros estamos viviendo. De nuevo, muchas gracias. No, bueno, profesor, al contrario, creo que, bueno, usted nos ha deleitado, insisto, ha sido una presentación brillante, hemos aprendido mucho, particularmente, lo digo por mí, creo que quienes nos acompañan el día de hoy también estarán de acuerdo con esto. Y bueno, desde ya le digo que la Escuela Nacional de la Magistratura es su casa, tenemos las puertas abiertas para cuando usted considere que quiera colaborar nuevamente con nosotros, por supuesto lo estaremos invitando nuevamente para conversar de este y de muchísimos otros temas que, bueno, seguramente interesarán a nuestro público. Muchísimas gracias, profesor. Ha sido un honor escucharlo la mañana de hoy. Le repito, la Escuela Nacional de la Magistratura es su casa, acá están sus amigos, no solamente nosotros, yo que estoy acá en pantalla con usted, sino puedo hablar incluso por el magistrado Guillermo Blanco Vázquez. Muchísimas gracias, ha sido un honor de verdad. Gracias a ustedes. A todas y a todos quienes han estado acompañándonos la mañana de hoy, ha sido el profesor Juan Eduardo Romero, también, bueno, como hemos dicho, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Zulia, pero ha desarrollado una actividad académica y docente desde hace muchísimos años, de modo que él se siente muchísimo más cómodo cuando se le dice profesor. Cuando le decimos profesor, además lo ha demostrado el día de hoy, ¿no? Circunstancialmente prestado a las lides de representación y de participación política, pero no descuida ni por un momento su actividad como docente. Nuevamente, muchísimas gracias. Les reiteramos a todas y a todos nuestros saludos. Recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar atentos a nuestra programación, las próximas videoconferencias. Acá tenemos en Twitter, en Instagram, en Facebook y, por supuesto, nuestros canales en YouTube, el de la Escuela Nacional de la Magistratura y el de la revista Magistra. Que tengan todas y todos muy buenas tardes.